atrás para seguir conociendo sobre la posibilidad de la reforma del Código Civil y buscando más novedades, más reformas. ¿Sobre qué podemos charlar hoy y conocer hoy? Bien, bueno, también ha habido cambios proyectados en el Código Civil enviado por Presidencia de la Nación al Parlamento Nacional respecto al derecho de familia. ¿Qué es el derecho de familia? Aquel conjunto de normas que rigen todas las relaciones entre padres e hijos, entre cónyuges entre sí, y bueno, toda la cuestión de deberes, derechos, obligaciones que existen dentro de una familia. Entre las novedades que podemos observar en el proyecto enviado al Parlamento, por ejemplo, vemos que hay digamos, ya es una apreciación que uno hace de una liviandad respecto a cómo se toma con mayor autonomía y menos vínculo, o sea, pierde la fortaleza que tenía el vínculo matrimonial. ¿Y en qué se nota esto? En varias aristas de la legislación. Por ejemplo, por un lado dice el código, esponsales. Este código no reconoce esponsales de futuro. No hay acción para exigir el cumplimiento de la promesa de matrimonio ni para reclamar los daños. Es decir, a las chicas o a los chicos uno puede prometer que se va a casar, puede haber incluso algunos preparativos, pero si a último momento se arrepiente, la ley ampara al arrepentido y dice no reconoce esponsales de futuro. O sea, promesa de matrimonio, la famosa tradición que se ve entre las personas que a veces se comprometen y claro, se regalan su anillo y todo eso. Bueno, acá la ley dice la promesa no es válida hasta que no se consuma, ¿no? O sea, no hay esponsal y la ley no te da la posibilidad de exigir ese cumplimiento. Está bien, hay una libertad respecto a la contracción del matrimonio, ¿no? A contraerlo hasta que uno no firma y dice que sí, no hay matrimonio. Por otra parte, tenemos que antes o después de los 18 años uno se puede casar. La edad que propone el código nuevo sería 18 años en adelante. Pero, ¿qué pasa si uno se casa a los 17 años? ¿Se puede casar a los 17? Sí, se puede. El padre se opone, no importa, se puede igual. Es decir, pierden patria potestad de los padres respecto a los menores, porque el menor puede ir, se presenta ante el juez le otorga la dispensa judicial y se casan. Previa audiencia con el juez, ambos menores van pero se pueden casar. Fíjense cómo cambia una tradición, ¿no? Porque ahora ya el padre no le puede prohibir, hasta que sea mayor de los 21, como era antes, ahora ya es 18, la posibilidad de que se case. El menor puede agarrar y se va a casar igual. Ese es otro cambio que repercute digamos, en la autoridad paterno-materna que puede haber también, en cierto sentido. Está bien, hoy ya a los 16, a los 15 son muy capaces y entienden cabalmente los compromisos también los jóvenes, o sea, no hay que subestimarlos a los jóvenes. Ha habido una evolución respecto a la forma de afrontar la vida, pero igual es un cambio que ya se ve plasmado en la legislación proyectada, no vigente, pero proyectada. Por otro lado tenemos, fíjense qué interesante, los vicios del consentimiento, es decir, nos casamos, ¿no? Y dice el Código Nuevo, son vicios del consentimiento, la violencia, el dolo y el error acerca de la persona del otro contrayente, es decir, si uno lo obligaron a casarse, o si hubo error, digamos, figuraba un nombre pero se casó otro y bueno, hay un error ahí, serían vicios del consentimiento que anularían el matrimonio. Eso estaría bien, pero fíjense que también una causal de vicio del consentimiento, es decir, que puede anular el matrimonio, es el error acerca de las cualidades personales del otro contrayente. Es decir, si uno podría alegar, con este textual letras de la ley proyectada, que bueno, yo pensé que tenía determinada cualidad, pero no la tiene. Fíjense qué interesante ver que, bueno, un error acerca de las cualidades personales. Podría ser un error de apreciación, de uno dice, bueno, yo pensé que era así, pensé que lavaba los platos, pero no los lava, pensé que cocinaba rico, o que iba a trabajar más horas el señor juez, pero mi marido se queda durmiendo. Entonces, todas esas cuestiones, fíjense que dice, el juez debe valorar la esencialidad del error considerando las circunstancias personales de quien lo alega. Es decirse, ya
pasa a que un juez determine tu cualidad para estar casado o no. Porque si tu cónyuge dice no es lo que yo esperaba, también podría haber una nulidad del matrimonio. Y además se suprime, fíjense, esto es interesante, la posibilidad de solicitar la nulidad por impotencia. La nulidad por impotencia, que bueno, hubo casos, ¿no?, en la doctrina que no se consumaba el matrimonio y se pedían en su momento nulidades, sobre todo antes de lo que fue la legislación del divorcio. Pues luego se podían divorciar, pero antes no existía el divorcio, entonces pasaba que se casaban y por ahí había impotencia y ese tema afectaba obviamente toda una vida de una persona, ¿no?, porque el matrimonio era por única vez. Bueno, pero no se puede solicitar la nulidad por impotencia, según el nuevo código, porque atenta a la dignidad de las personas, ¿no es cierto? Ventilar una intimidad en un proceso judicial que además es invasivo de la intimidad de la persona. Entonces, se pueden alegar otras cuestiones o eventualmente pedir el divorcio, pero no pedir la nulidad. Una cosa es la nulidad, otra es el divorcio. La nulidad dice nunca pasó, nunca hubo matrimonio. En cambio, el divorcio dice hubo y ya no quieren más las partes de estar juntos. Es un cambio distinto. También regula el proyecto nuevo, el matrimonio en artículo de muerte. ¿Qué es esto? No es que el matrimonio sea una pena de muerte, sino que lo que dice es que cuando hay una gravedad, fíjense, le leo cómo está proyectado el artículo. Se puede celebrar el matrimonio con prescindencia de todas o algunas de sus formalidades, es decir, que ni siquiera tendríamos que tener las formalidades que exige la ley, cuando se justifica que alguno de los contrayentes se encuentra en peligro de muerte, con el certificado médico y bueno, con declaración de 2 personas. O sea, esto es para el caso, por ejemplo, que haya concubinatos largos y vemos que está en peligro de muerte por una enfermedad terminal, una de las partes entonces deciden casarse antes de que fallezca. Acá puede llegar a haber a futuro todo un debate, ¿no? Porque decir, bueno, pero o sea, ¿aprovechó a casarse antes de que se muera para heredarlo o no? ¿O aprovecharon de su estado de salud crítico para...? O sea, ¿cuánta libertad puede tener ahí puede haber discernimiento? O sea, ¿el consentimiento es libre en ese momento? Bueno, el código lo proyecta y dice que sí. Y incluso resta formalidad, es decir, que con menos solemnidad uno puede llegar a casarse digamos, ahí en una sala del sanatorio, del hospital, antes de fallecer, ¿no? Bueno, eso es una cuestión opinable, pero que está también. Y no sé cómo estamos de tiempo. Sí, hay varias cuestiones más, pero las podemos dejar para una sobre los deberes, ¿no? Asistencia, alimentos, fidelidad. ¿Qué pasa con eso? ¿Hay que cohabitar ahora cuando nos casamos? Bueno, todas esas cuestiones también están. Las dejamos para una próxima. Exacto. Sin duda que es realmente muy interesante, ¿no? Bueno, sí, estaremos en contacto y bueno, seguiremos desplayándonos en otras oportunidades.